El salón privado de la finca Belmont estaba lleno de risas. El tintineo de las copas de cristal se mezclaba con el ambiente, mientras los candelabros lanzaban un resplandor dorado sobre los lujosos asientos de terciopelo. Un grupo de jóvenes descansaba ahí, exudando arrogancia sin esfuerzo. Entre ellos, sentado con aire de superioridad, estaba Lucas Belmont, heredero del imperio inmobiliario de su familia. Llevaba su riqueza como si fuera un derecho de nacimiento en lugar de una herencia. Se reclinó en su silla con una sonrisa burlona, girando el whisky en su vaso. Siempre se nota quién pertenece y quién no, comentó Lucas con diversión en la voz. Se ve en la forma en que se comportan, en cómo dudan antes de sentarse, como si estuvieran esperando permiso. Su mejor amigo, Derek Langford, soltó una risita mientras se ajustaba los gemelos de oro. Por eso la gala benéfica es el evento perfecto, añadió con una sonrisa ladina. No se trata realmente de ayudar, sino de recordarle a la gente cuál es su lugar. Los demás rieron y asintieron, cambiando la conversación a la próxima gala, un evento exclusivo con políticos, directores ejecutivos y viejos ricos. Claro, era un espectáculo de riqueza y poder, donde las conexiones importaban más que la supuesta caridad que pretendían apoyar. ¿A quién vas a llevar, Lucas?, preguntó Mason, arqueando una ceja. ¿A la modelo de Milán o a la actriz del mes pasado? Lucas sonrió, dejando su copa sobre la mesa. Demasiado predecible, dijo, inclinándose hacia adelante con un tono travieso. De hecho, creo que llevaré a mi criada. Por un momento, hubo silencio. Luego, la mesa estalló en carcajadas. Espera, ¿hablas en serio?, jadeó Derek, secándose una lágrima de risa. ¿Vas a aparecer con tu criada? ¿Por qué no? Lucas se encogió de hombros, disfrutando la absurda idea. ¿Te imaginas los jadeos, los susurros? Sería legendario. Por favor, se burló Mason, sacudiendo la cabeza. No hay manera de que realmente hagas eso. Arruinarías tu reputación. Derek se inclinó, con los ojos brillantes de diversión. Te apuesto 50,000 a que no lo haces. Lucas inclinó la cabeza, considerando la apuesta por un momento, luego sonrió. Hecho. Desde la esquina del salón, cerca del bar, Elena Vázquez se quedó inmóvil. Había estado sirviendo bebidas cuando escuchó su nombre. Sus manos se apretaron ligeramente alrededor de la bandeja. Llevaba 2 años trabajando para los Belmont. Aprendió a ignorar la mayoría de las cosas que Lucas y sus amigos decían. Pero esto lo escuchó claramente. Sus dedos se curvaron involuntariamente, pero su rostro permaneció impasible. Su postura, serena, como si las palabras no le hubieran dolido. Sabía lo que era para ellos, una sombra, una figura de fondo, alguien que se suponía que debía ser invisible. Pero ahora, ella era el tema de conversación. ¿Entretenimiento? ¿Una broma? Elena exhaló en silencio, controlando su expresión antes de dar un paso adelante y colocar la bebida refrescante de Lucas sobre la mesa con la misma gracia ensayada de siempre. Él apenas la miró, demasiado atrapado en la emoción de su propio plan absurdo. Cuando Elena se giró para irse, Derek la llamó, todavía sonriendo. Oye, Elena, mejor empieza a practicar cómo hacer una reverencia. Vas a ser de la realeza por una noche. Más risas. Elena no dijo nada, simplemente se alejó con la espalda recta y la cabeza en alto, pero en el fondo, algo dentro de ella cambió. Había aprendido hace mucho tiempo que los sueños eran cosas frágiles, podían brillar intensamente, llenar a alguien de calidez y esperanza, pero también podían romperse en un instante, dejando solo el peso frío de la realidad. Ella había sido una niña de la música una vez, criada en un pequeño apartamento encima de una tienda de conveniencia. Su mundo era pequeño, pero estaba lleno de canciones. Su madre tarareaba nanas mientras cocinaba, su padre silbaba mientras arreglaba muebles viejos, y Elena cantaba. Su voz era un regalo, uno que llamó la atención incluso en las calles concurridas de su vecindario. Cuando ella cantaba, el mundo se detenía. Sus maestros lo notaron. Un instructor de música local le ofreció entrenarla gratis al reconocer su talento. A los 15 años, ganó una beca para una prestigiosa academia de música. Fue la primera vez que sintió que realmente pertenecía a algún lugar. Hasta que ocurrió el accidente. Una noche lluviosa, un camión fuera de control, 2 vidas perdidas en un instante. La beca no podía alimentar a su hermano pequeño, Miguel, no podía pagar el alquiler, no podía mantener la electricidad encendida en su pequeña casa. Así que, a los 16, Elena dejó la escuela. A los 18, se convirtió en sirvienta. Nunca volvió a cantar. Ahora, a los 22,
Había aprendido a moverse por la vida sin hacer ruido. Se despertaba temprano, trabajaba hasta tarde y enviaba casi todo su sueldo a casa. Miguel tenía lesiones permanentes por el accidente. No podía caminar sin aparatos ortopédicos, y las facturas médicas nunca dejaban de llegar. Aún así, nunca se quejaba, nunca pedía nada, simplemente aguantaba. Por eso, cuando Lucas Belmont le entregó una invitación adornada para la gala de la Fundación Belmont, Elena solo pudo mirarla con desconfianza. ¿Qué es esto?, preguntó con cautela. Lucas sonrió, recargándose perezosamente contra la encimera de mármol de la cocina. Exactamente lo que parece, vendrás a la gala conmigo. Elena frunció el ceño, apretando la invitación entre los dedos. ¿Por qué? Lucas se encogió de hombros. Es una orden, prepárate. Se giró para irse, pero la voz de Elena lo detuvo. Tranquila, pero firme. No pertenezco ahí. Lucas hizo una pausa, se volvió hacia ella y, con una sonrisa que parecía más un reto, dijo en voz baja. Ese es el punto. Serás entretenimiento. Elena sintió un nudo en el pecho, algo afilado y molesto que se retorcía dentro de ella, pero no dejó que se notara. En vez de eso, bajó la mirada y asintió. Sí, señor. Lucas sonrió, satisfecho, y se alejó. Lucas Belmont nunca había conocido la lucha, nunca se había preocupado por el dinero, jamás tuvo que preguntarse de dónde vendría su próxima comida, nunca temió ser desalojado ni tuvo que lidiar con facturas médicas impagables o con el peso aplastante de la responsabilidad. Su padre, Richard Belmont, había construido un imperio desde cero, una dinastía inmobiliaria que abarcaba hoteles de lujo, rascacielos y complejos turísticos privados. Lucas creció entre mansiones y escuelas exclusivas, rodeado de gente que lo adoraba o lo envidiaba. Su padre esperaba que algún día tomara las riendas del negocio, pero a Lucas nunca le interesó trabajar. ¿Por qué debería importarle? Todo ya era suyo. No tenía paciencia para escuchar lecciones sobre esfuerzo. No tenía interés en aprender a ganarse algo por sí mismo. Para él, el dinero era un arma, un escudo, un juego. Y esta ridícula apuesta con Derek no era más que otra forma de divertirse. Después de la conversación en la cocina, Lucas no volvió a pensar mucho en Elena. Solo le envió un mensaje a su asistente para que arreglara todo, un estilista, un diseñador y un comprador personal. La idea de transformar a su sirvienta en una socialité por una noche era absurda, pero imaginar la cara de Derek cuando realmente cumpliera con el reto hacía que todo valiera la pena. A lo largo del día, su teléfono vibró con mensajes de sus amigos. Derek, hermano, ¿realmente vas a hacer esto? Mason, esto va a ser legendario. Derek, espero que no intente robar la cubertería. Lucas sonrió para sí mismo mientras respondía con comentarios casuales y burlones. No estaba preocupado. Para él, esto solo era una broma, un capricho pasajero, nada más. Elena se quedó de pie frente al espejo de cuerpo entero en la boutique, apenas reconociendo a la mujer que la miraba fijamente. El vestido no se parecía a nada que hubiera usado antes. Zafiro profundo. Un corpiño ajustado que resaltaba su esbelta figura antes de caer en suaves ondas de seda. La tela brillaba bajo la luz cálida. Era delicado, ligero, como si perteneciera a alguien de otro mundo. Su cabello, que siempre llevaba atado en una práctica cola de caballo, ahora caía en suaves ondas, enmarcando su rostro. Su piel resplandecía con un maquillaje sutil. Sus labios, pintados de un rojo intenso, se sentían casi demasiado atrevidos. Por un momento, no se sintió como una sirvienta. Por un momento, era solo una chica con un vestido hermoso. La estilista, una mujer elegante de unos 40 años, dio un paso atrás para admirar su trabajo. Limpia, bien, dijo con aprobación. Elena tragó saliva. No sabía qué responder. Giró ligeramente, observándose desde otro ángulo. Habían pasado años desde la última vez que había usado algo hermoso. Años desde que se había mirado a sí misma de esta manera. Un recuerdo emergió. De pie frente a un espejo a los 16 años, con un sencillo vestido de recital, nerviosa, pero emocionada por su primera presentación en solitario. En aquel entonces, su mundo estaba lleno de música, de posibilidades. Esa chica tenía sueños. Esta chica, solo tenía un vestido prestado y una broma cruel colgando sobre su cabeza. Elena exhaló despacio, alejando el recuerdo. Esto no era un cuento de hadas, sabía perfectamente por qué la habían traído aquí. Se apartó del espejo, su expresión indescifrable.
Estoy lista, dijo en voz baja. La gala de la Fundación Belmont era un espectáculo de estatus. Un evento donde los ricos desfilaban su opulencia bajo la máscara de la filantropía. El gran salón del Hotel Astoria brillaba bajo enormes candelabros dorados. El aire estaba impregnado del aroma de perfume caro y vino añejo. Mujeres con vestidos de diseñador sostenían copas de champán, riendo con gracia y confianza. Hombres con trajes a la medida intercambiaban firmes apretones de manos, cada conversación cargada de sutiles juegos de poder. Y en medio de ese mundo, Elena Vázquez entró como una forastera. Vestida con una elegancia que no le pertenecía. Caminó junto a Lucas, con las manos apretadas a sus costados y el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Apenas cruzaron el umbral, las conversaciones vacilaron. Ojos curiosos giraron en su dirección, analizándola, juzgándola. Los susurros no tardaron en llegar. Bajos, pero lo suficientemente afilados como para cortar. ¿Quién es ella? Lucas Belmont trajo a una. Debe ser algún caso de caridad. Qué divertido. Elena mantuvo su rostro sereno, aunque por dentro todo en ella quería encogerse bajo su escrutinio. Lucas, en cambio, parecía completamente a gusto. Con su confianza arrogante de siempre, la condujo por la sala con la seguridad de quien sabe que todo le pertenece. Un vaso de whisky en una mano. La otra, colocada suavemente sobre su espalda, como si la guiara. Pero ella sabía la verdad. Esto no era protección. Era una exhibición. Un juego de poder. Relájate, murmuró Lucas cerca de su oído, con diversión en la voz. Estás haciendo historia esta noche. Elena no respondió. Solo hundió las uñas en su palma mientras descendían por la gran escalera que llevaba al salón de baile. Bueno, mira nada más lo que trajo el viento. La voz le resultó familiar. Derek Langford estaba junto a la barra, con una sonrisa burlona mientras tomaba un sorbo lento de su bebida. Su mirada recorrió a Elena de arriba a abajo, deteniéndose lo suficiente como para resultar insultante. Lucas, realmente lo hiciste. Lucas sonrió y chocó su vaso contra el de Derek. Te dije que nunca me echo para atrás en un desafío. El grupo de ricos soltó una risa baja. Guión bajo. Casi me siento mal, parece que en verdad cree que pertenece aquí. El estómago de Elena se retorció, pero no dejó que se notara. Vamos, chicos, interrumpió una voz aterciopelada detrás de ellos. Madame Evelyn Winslow, la anfitriona del evento y una de las socialites más influyentes, entró en su círculo. Era una mujer de poder y aplomo, vestida con un vestido que valía más que el salario de cualquier trabajador promedio. Apenas le dedicó una mirada a Elena antes de volverse hacia Lucas. Una elección audaz, querido, dijo suavemente, sus labios pintados curvándose en algo que no era exactamente una sonrisa, pero supongo que toda gala necesita su entretenimiento. El grupo estalló en risas. Lucas sonrió y levantó su vaso, fingiendo reconocimiento. Elena mantuvo su expresión neutra, aunque el peso de la humillación le oprimía el pecho. Entonces, Derek, envalentonado por el momento, se inclinó un poco hacia ella y bromeó. Dime, Elena, ¿prefieres servir los aperitivos o limpiar las mesas? Digo, como hoy no harás ninguna de las dos cosas, me imagino que debe sentirse raro. Otra ronda de risas. Elena inhaló despacio, estabilizándose. Se giró hacia Derek, encontrando su mirada directamente. Y en lugar de encogerse, en lugar de mostrar una pizca de vergüenza, sonrió. No una sonrisa forzada ni incómoda. Una sonrisa serena. En realidad, dijo con voz clara, encuentro que el verdadero carácter de las personas se revela en cómo tratan a quienes los sirven. La diversión en el rostro de Derek se desvaneció por un segundo. Madame Winslow alzó una ceja. Los invitados intercambiaron miradas. Lucas, que esperaba verla encogerse, de repente se sintió intrigado. Antes de que alguien pudiera responder, el anfitrión de la noche subió al escenario. Damas y caballeros, declaró el locutor, como parte de la iniciativa benéfica de esta noche, tenemos una oportunidad especial para el entretenimiento. Se ha reservado un espacio para cualquier invitado que quiera contribuir con su talento en nombre de la filantropía. Un murmullo recorrió la sala. Esto no estaba planeado. Entonces, desde algún rincón de la multitud, alguien gritó, «Nomino a Elena». Una risa cruel siguió al comentario. Otros se unieron de inmediato. La idea cobró fuerza.
Qué maravillosa sugerencia, dijo Madame Winslow, con los ojos brillando de diversión. Elena, cariño, dinos, ¿cuál es tu talento? El pulso de Elena retumbó en sus oídos. Miró a Lucas, esperando que detuviera esto, que dijera que ya habían llevado la broma demasiado lejos. Pero en lugar de eso, él se inclinó hacia su oído y susurró: ya que estamos aquí, bien podríamos darles un espectáculo. Una opción. Podía negarse. Podía encogerse y dejar que ganaran. O podía levantarse. Su respiración era inestable, pero levantó la barbilla, su voz, tranquila pero firme. Cantaré. La habitación quedó en silencio, las risas se desvanecieron. Un asistente de escenario preparó rápidamente un micrófono, la orquesta esperó. Elena dio un paso adelante, su corazón latía con fuerza. Las luces del escenario la cegaron por un momento, pero se estabilizó, inhaló profundamente, y luego cantó. El salón de baile contuvo el aliento. Un centenar de ojos estaban sobre ella, expectantes, divertidos, esperando la humillación inevitable. Podía sentirlo. Las burlas apenas disimuladas detrás de las copas de champán, los susurros ahogados. Sin embargo, mientras estaba ahí, con las manos temblando ligeramente a los costados, sintió algo más. Un recuerdo. Otro escenario. Otra época. Tenía 16 años, parada frente a un piano de cola en un modesto salón de recitales. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de emoción. Sus padres estaban en primera fila, sus sonrisas llenándola de orgullo. Inhala desde aquí, puedes más, le había dicho su madre, presionando suavemente su pecho, desde el corazón, ahí es donde vive la música. Elena cerró los ojos. Y cantó. La primera nota flotó en el aire como una gota de lluvia antes de la tormenta. Luego vino la siguiente, y la siguiente. Su voz, rica y operística, se elevó en el inmenso salón de baile, llenando cada rincón con una belleza que helaba la piel. Las risas murieron al instante. Las expresiones burlonas se borraron. Y en su lugar quedó algo mucho más crudo, más humano. Conmoción. Esa no era la voz de una sirvienta. Era la voz de una estrella. Cada nota de su soprano era pura y poderosa, cargada de emoción. Cada acorde arrastraba tristeza, tiempo, sueños rotos. No cantaba solo para ellos. Cantaba para la chica que alguna vez había sido. Para la chica que creyó que podía tenerlo todo, antes de que el mundo se lo arrebatara. Los recuerdos destellaban en su mente. Su madre, tarareando mientras cocinaba, balanceándose con la música. Su padre, con las manos callosas, aplaudiendo con orgullo mientras ella practicaba. Su yo más joven, parada frente a un espejo de la Academia de Música, creyendo que tenía un futuro. Y ahora, este momento. Su voz creció en una última nota desgarradora. El silencio fue absoluto. Nadie se movió. Hasta que un sonido rompió la quietud. Una inhalación aguda en la multitud. Un sollozo ahogado. Elena abrió los ojos, sin aliento. Las lágrimas brillaban en los ojos de los invitados. Hace unos momentos, todos se habían estado riendo de ella, incluso Madame Winslow, que antes solo la veía con diversión, ahora la miraba con algo completamente distinto. Respeto. Pero la reacción más sorprendente vino de Richard Belmont, el padre de Lucas, un hombre conocido por su compostura inquebrantable. Estaba inmóvil. Su mano descansaba ligeramente contra sus labios, sus ojos, esos ojos calculadores que habían construido un imperio, brillaban con emoción. Lucas, de pie a su lado, estaba congelado. Su arrogancia habitual había desaparecido. Por primera vez en su vida, Lucas Belmont se quedó sin palabras. El momento se alargó, pesado, inquebrantable. Y entonces, aplausos. Primero, un solo aplauso desde el fondo de la sala, dudoso al principio, luego, otro, y otro. Hasta que, de repente, todo el salón estalló en una ovación de pie. Elena se quedó ahí, atónita. La misma gente que la había menospreciado minutos antes ahora la aplaudía como si fuera de la realeza. Las lágrimas le ardían en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Todavía no. Madame Winslow dio un paso adelante, alisándose el vestido mientras miraba a la multitud. Bueno, dijo con voz firme, aunque teñida de una emoción inesperada, absolutamente magnífico. Se giró hacia Elena, su expresión ilegible por un instante, hasta que se suavizó.
Querida, continuó, un talento como el tuyo nunca debe pasar desapercibido. Definitivamente, no debe desperdiciarse. Miró a Richard Belmont, quien asintió con la cabeza. Por lo tanto, anunció Madame Winslow, me gustaría ofrecerte una beca completa en el Conservatorio de Música Winslow. Hizo una pausa y añadió, mirando a Richard. Y parece que el señor Belmont está dispuesto a patrocinar tu entrenamiento más allá de eso. Luego, con una leve sonrisa, preguntó, ¿aceptas? Elena contuvo la respiración. ¿Una beca? ¿Una oportunidad real de entrenar profesionalmente? Sus dedos se curvaron ligeramente a sus costados, tratando de anclarse en la realidad. No era un sueño. Era real. Giró la cabeza hacia Lucas. Su expresión era indescifrable, vergüenza, asombro, algo más brillaba en su mirada. Ella debería haberse sentido triunfante. Pero no. Solo se sintió libre. Lentamente, con manos temblorosas, asintió. Acepto. Y por primera vez en años, Elena Vázquez se permitió creer en un futuro más allá de la simple supervivencia. Lucas se dejó caer en su asiento, aturdido. Los aplausos seguían retumbando en sus oídos. El mundo a su alrededor se desdibujó. Los candelabros brillantes. El lujoso salón de baile. Los murmullos de asombro. Todo se sentía distante, insignificante. Excepto por una sola cosa. Elena estaba en el centro del escenario. Preparada. Pero temblorosa. Con los ojos brillantes de lágrimas. No eran lágrimas derramadas por tristeza. Era algo más profundo. Liberación. Lucas la había llevado ahí como una broma. Esperaba verla humillada, que todos se rieran a su costa. Pero en vez de eso, ella había dominado la habitación. La había exhibido frente a todos como si fuera un simple espectáculo. Como si no valiera nada. Pero ahora todos sabían la verdad. Ella no era nada. Era extraordinaria. Lucas apenas notó a los invitados que lo rodeaban. El desprecio que antes tenían por ella ahora se había convertido en admiración. Pero él solo podía mirar fijamente mientras su padre, Richard Belmont, se ponía de pie y caminaba hacia Elena. Lucas se tensó. Su padre siempre había sido un hombre de pocas palabras. Una figura de poder y juicio. Su aprobación era rara, reservada solo para aquellos que realmente se la ganaban. Y ahora, se la estaba ofreciendo a ella. Tienes un don extraordinario, dijo Richard, su voz firme pero cálida. Sería una pena que no lo aprovecharas. Elena sostuvo su mirada, aún cautelosa, pero asintió. Gracias, señor Belmont. Lucas exhaló lentamente. Su padre nunca lo había mirado de esa manera. Ni una sola vez. De repente, los susurros en la habitación cambiaron. Los medios ya estaban escribiendo. Los reporteros tecleaban furiosamente en sus teléfonos. Las socialites murmuraban sobre el espectáculo que acababan de presenciar. A la mañana siguiente, los titulares contarían la historia con sus propias palabras. La noche en que un ángel cantó entre los lobos, Elena Vázquez deslumbra en la gala. El plan de Lucas Belmont fracasa cuando la underdog brilla. Lucas apretó la mandíbula. La realidad cayó sobre él como un balde de agua fría. No era solo una historia. Era su historia. Y él había sido elegido como el villano. No podía sacarse su actuación de la cabeza. Pasó la noche repitiéndola una y otra vez. Hasta que la vergüenza se volvió insoportable. Tenía que arreglar esto. Esa tarde encontró a Elena en el jardín de Belmont Estates. Estaba sentada en un banco, su postura relajada, pero su expresión indescifrable. Ya no llevaba el vestido deslumbrante de la gala. Ahora vestía ropa simple. Pero de alguna manera, aún tenía la misma gracia. Lucas dudó antes de acercarse. Elena, comenzó, su voz sonaba más baja de lo normal. Ella lo miró, esperando. Lucas exhaló, frotándose la nuca. Mira, sé que fui un idiota, no, peor que eso. Se quedó en silencio un momento antes de continuar. Te traté como si ni siquiera fueras una persona, y, lo siento. Elena lo estudió durante largos segundos. Luego, dejó escapar un suspiro silencioso. ¿De verdad? Lucas parpadeó. ¿Qué? ¿De verdad estás arrepentido de lo que hiciste?, preguntó ella, su voz tranquila, pero firme. ¿O solo lamentas que todos lo hayan visto? La pregunta lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Quería decirle que lo lamentaba de verdad.
que se había dado cuenta de la profundidad de sus errores. Pero la verdad era que no estaba seguro. Pero la verdad era que no estaba seguro. Durante tanto tiempo, su mundo había girado en torno al poder, el estatus y la diversión a costa de los demás. Y ahora, por primera vez, lo cuestionaba todo. Pero ella no le debía perdón. Y no iba a dárselo solo porque él lo pidiera. Se puso de pie y lo miró directamente. No puedes pedir perdón y borrar lo que pasó, dijo con firmeza. No necesito tu culpa, Lucas. Anoche obtuve lo que necesitaba. Lucas tragó saliva y asintió. Entiendo. Elena inclinó un poco la cabeza, como si lo estudiara, tratando de ver si hablaba en serio. Luego, con una pequeña sonrisa, casi triste, se dio la vuelta y se alejó. Lucas se quedó ahí, sin moverse, viendo cómo ella desaparecía por el camino del jardín. Por primera vez en su vida, sintió el peso de lo que había sido. Vacío. Superficial. Un hombre que nunca había hecho algo realmente significativo. Y ahora, no sabía si alguna vez podría cambiar. Pero, por primera vez, quería intentarlo. La gran ópera estaba bañada en luz dorada. El aire se sentía espeso por la anticipación. La audiencia, vestida con sus mejores galas, murmuraba con emoción contenida mientras esperaba a la estrella de la noche. Detrás del escenario, Elena Vázquez se miraba en el espejo, ajustando el vestido brillante que ahora sentía como una segunda piel. Habían pasado meses desde aquella fatídica noche en la Gala Belmont. Meses de entrenamiento riguroso. Noches de desvelo. Dedicación absoluta. Y ahora estaba ahí. Subió al escenario con el corazón firme y el propósito claro. Cuando sonaron las primeras notas de la orquesta, cerró los ojos. Y cantó. Su voz ya no temblaba. Ya no estaba cargada de dudas. Se elevó, llenando cada rincón del teatro con una emoción abrumadora. En la última fila, en la penumbra del teatro, Lucas Belmont la escuchaba en silencio. No tenía un asiento VIP. Ni ganas de ser visto. Por primera vez, esto no se trataba de él. Solo había venido a escucharla. Cuando Elena alcanzó la última nota, la audiencia explotó en aplausos. Todos se pusieron de pie. Por un breve instante, cuando el telón comenzó a caer, Elena miró hacia el fondo del teatro. Y lo vio. No sonrió. No saludó. Pero, por un segundo fugaz, sus ojos se encontraron con los de él. Y en esa mirada, Lucas lo entendió todo. No había resentimiento. Ni lástima. Solo reconocimiento. Y luego, Elena se dio la vuelta, entrando en la luz de su futuro. El telón cayó. Como en cada historia, su final nos deja una verdad poderosa. La grandeza no se define por nuestro origen, sino por la fuerza de nuestro espíritu. Ella nunca fue solo una sirvienta. Nunca fue solo una broma. Siempre estuvo destinada a más. Y al final, no necesitó venganza. Ni validación. Simplemente, se elevó por encima de todo. Y en cuanto a Lucas, tal vez, solo tal vez, esa noche no solo cambió su vida. Tal vez también cambió la de él. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte a Soulstelling Stories, donde te traemos relatos poderosos de resiliencia, redención y el espíritu humano. Hasta la próxima.